En mi colegio había un montón de chismes sobre profesores, pero habían muchos que o no podíamos confirmar o eran mentira. Pero hay unos que logramos confirmar, así que te los voy a contar mientras me maquillo. Yo sé que van a quedar tan impactados como yo. Me tocó ponerme el micrófono acá para que me escuchen bien, pero ahora sí comencemos. Si no me equivoco, este era mi segundo año en ese colegio y había llegado un profesor nuevo. Y para ponerlos un poquito en contexto, mi colegio era femenino y de monjas. O sea, más encerradas no podíamos estar. Y algo que sucedía mucho en los colegios femeninos, que a mí me pasó, es que yo casi no socializaba con niños porque no me dejaban salir, me la pasaba en el colegio no había niños ni hombres. Pero el profesor que había entrado no era joven, tenía unos 35 años y nosotros en ese entonces teníamos como 15. O sea, digo que no era joven porque hay profesores que entraban a los 25 o 28. Y era muy normal que cuando iban hombres jóvenes, todas las niñas se emocionaban y se enamoraban en un segundo. Pero bueno, este profesor entró, todo súper bien. A mí me caía muy bien porque me gustaba mucho su materia y la sabía explicar. Entonces para mí eso era 20 de 10. Pero sí sentía que era como un poco confianzudo y eso no me gustaba. Y por lo confianzudo que era, habían muchas niñas que se le acercaban, le hablaban, se la pasaban con él, chisteaban, hasta que todo se comenzó a tornar raro cuando una niña de último grado comenzó a pasar mucho tiempo con él, o sea, literalmente en todas las clases la veíamos. Supuestamente era como su apoyo, su ayudante, pero es que literalmente se la pasaban todo el tiempo juntos y se reían y se miraban y era como... La verdad yo no lo noté, sino que me vinieron con el chisme y yo... ¡Oh! Y desde ahí me comencé a dar cuenta. Pero yo era como, no creo, ¿será? Pero todo se había quedado hasta ahí porque no supimos más. Hasta que la chica se graduó y el profesor dicen que renunció, pero nosotros pensamos que lo echaron porque se dieron cuenta. Y bueno, como que el tema se quedó ahí, nadie supuso nada, simplemente dijeron, no, pues lo echaron o renunció porque se dieron cuenta que está con ella, pero ya no están juntos. En fin, hasta que no me acuerdo si el profesor o ella subieron unas fotos y siéntense porque ustedes no están listos. Se habían casado. Se casaron así con anillos, bodas, vestido blanco, todo. Debo confesar que más allá del chisme sí me pareció turbio porque él tenía como unos 35 y ella tenía como unos 17 más o menos. Yo creo que ni las monjas se lo esperaban. ¿Y saben qué es lo peor? Que personas cercanas a ella decían que ella casi no salía, que los papás la protegían mucho, que los papás no estaban de acuerdo con esa relación. Ahora sí vamos con la segunda historia, pero esto es un poco más personal porque gracias a ese profesor perdí el año. Resulta que en ese colegio, ese no fue el de monjas, sino fue en el otro colegio que estudié. Habían dos profesores, uno era de biología y el otro era de física. Igual, esos dos profesores eran súper confianzudos, se la pasaban con las de 11 como en los descansos, hablaban como mucho, se la pasaban con las niñas muy pegados, como muy cerca. Incluso me acuerdo que yo hasta los llegué a ver como abrazando a niñas o cogiéndolas como de la cintura, así como cerquita. Si un profesor hace eso, red flag, alejen a ese profesor. Ese profesor junto con el de física nunca iban a clases por estar comiendo en la cafetería con las niñas de 11. Y pues en ese momento uno emocionado porque no había clase. Pero bueno, el punto es que yo me salí del colegio y yo no supe nada más de esos dos profesores hasta unos 2-3 años después. Pues resulta que un día, no me acuerdo en dónde, me encontró una amiga que terminó el colegio allá. Y en lo que estamos hablando sale el tema de estos dos profesores. Me dice, ¿cómo así? ¿No sabes lo que pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? Yo modo, chisme. Y me dice, no, es que ellos los echaron del colegio. Yo, ¿qué? Yo le dije, ¿cómo así que los echaron del colegio? ¿Por qué? Y me dice que porque se enteraron que estaban teniendo amoríos con las alumnas. Y yo le dije, pero si eso pasa hace tiempo, ¿cómo se enteraron? Me dice que es que ya tenían quejas de parte de los papás de las niñas y que también se habían dado cuenta pues por cómo se trataban. Y yo, oh my god. Debo aceptar que en ese momento sentí un fresquito, la verdad.